Saludos compañeros y compañeras, quien les habla por acá, José Hernández. Bienvenidos a su programa Esta es la realidad. Vamos a comenzar de una vez para hablar de temas intercalados, temas importantes y bueno, queremos comenzar con el tema del Hospital Universitario de Caracas, como siempre, nuestra segunda casa. Y bueno, ya muchos saben, en todo el país inclusive, esta nueva inauguración del servicio en la cual ahora corresponde con el resonador que llegó al Hospital Universitario de Caracas. La población, por supuesto, contenta con este hecho. Y es importante el tema, ya que hay que abordar desde el punto de vista no solamente operativo. Ya sabemos que ya de hace un tiempo importante en el hospital se están haciendo mejoras, se está haciendo una reestructuración con equipos de nueva tecnología. Los servicios están de alguna u otra forma siendo remodelados. La fachada también fue pintada y por supuesto se le da una mejor imagen a nuestro prestigioso Hospital Universitario de Caracas. En estos días estuvo precisamente inaugurando ese servicio la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, y bueno, conjuntamente con el equipo de trabajo, la directiva y el grupo de médicos que por supuesto están adscritos a ese servicio, pues, que presta sus funciones allí. Ahora bien, esto por supuesto lo aplaudimos, muy contentos con eso, ya que bueno, particularmente los que somos de vieja data, por ejemplo como yo, que somos del 2002 aproximadamente, cuando ingresé a la institución, vemos que efectivamente el hospital está mejorando en ese sentido, del sentido de la infraestructura. Pero me llama la atención que aún persisten la situación con respecto al corazón que hace funcionar el Hospital Universitario de Caracas. Ese corazón son los trabajadores, no solo el personal médico, no solo el personal de enfermería, enfermeros y enfermeras, sino el trabajador obrero del servicio o el departamento de limpieza, el departamento de seguridad, los compañeros del departamento de los talleres, los radiólogos, entre otros, los compañeros de bioanálisis, laboratorio, que creemos que es fundamental y el llamado otra vez para que se atienda también el tema de las condiciones de los trabajadores. Quiero citar como primer ejemplo, para hacerlo ilustrativo, supongamos que tenemos un vehículo. Ese vehículo, desde el punto de vista estético, fenomenal, brillante, desde el punto de vista en cuanto al motor, 100% operativo. Igualmente con el tema interno de ese vehículo, su tren delantero. Pero ¿qué sucede si a ese vehículo no le colocamos sus 4 ruedas para que avance, para que podamos darle uso y podamos satisfacernos, pues favorecernos de ese vehículo y que funcione realmente? Si no le ponemos los 4 cauchos, aunque estéticamente esté muy bonito, aunque tenga un motor de última generación, aunque tenga un tren delantero impecable, sin los 4 cauchos ese vehículo no va a andar. Y lo mismo pasa en nuestro hospital, que por más que hayan equipo de tecnología de
estos últimos años, tecnología de alta gama, además de que la infraestructura esté a un nivel importante, aunque la fachada esté impecable. Pero ¿qué pasa con los trabajadores del hospital universitario? La cantidad de trabajadores que han sido suspendidos, la cantidad de trabajadores que están siendo destituidos. Muchos de los casos sin una justa causa, simplemente para imponer normas y reglas en las cuales ese trabajador durante 15, 20 años de servicio ha cumplido cabalmente con su jornada establecida, con sus horas establecidas, con sus días establecidos. Y que en esta etapa, en esta actualidad, han tratado de modificarle sus condiciones de trabajo. Ahora pasamos ya lo que es el tema del hospital en cuanto a que, bueno, por supuesto que nos sentimos muy contentos por este logro, por el resonador que llegó al hospital, y que también hay que concientizar a los médicos al trato hacia los pacientes, al trato hacia los trabajadores. Ya llegó el resonador y escucho comentarios como: no cuenten ahorita con ese resonador, vayan a solucionar eso mientras tanto en otro lado, porque el resonador ahorita hay que hacerle, me imagino que, bueno, la programación, me imagino que el tema de la instalación está bien, comprendemos, pero esa actitud un poco, digo yo, malcriada, déspota, por parte de algunos médicos, no todos. Hay médicos que son excelentes, con una educación, con una convicción, con un apego hacia los pacientes, con una entrega total. Es indiscutible. Hay algunos que son así, pero hay unos que no, que responden así. No cuenten con ese resonador. Ahorita no cuenten con ese resonador. Cuando esa persona no tiene ni siquiera para pagar un pasaje de 20 bolívares. Yo creo que lo más adecuado es que ese médico se dirija hacia ese paciente o a ese familiar del paciente y le diga: mira, en estos momentos el resonador viene llegando al hospital. Eso es un proceso porque hay que esperar que lo programe, hay que esperar que le hagan las pruebas pertinentes, hay que esperar que le hagan toda la instalación que corresponde para que funcione adecuadamente para poder prestar el servicio. Sería una respuesta, bueno, aplaudible, pero no cuenten con ese resonador. A ese médico, a ese doctor, lo que provoca es decirle: me disculpa, ¿me puede mostrar la factura de ese resonador? Parece la compró usted. Porque yo creo que ese resonador, con esfuerzo de las autoridades, tanto internas como externas, hicieron el esfuerzo para llevar ese resonador al hospital universitario para prestar un servicio de calidad digno para los pacientes, para esa persona que lo requiera. Entonces, esto es simplemente una acotación. Somos seres humanos, estamos propensos a errar, estamos propensos a equivocarnos, pero también tenemos que corregir. Pues si vamos a atender a los pacientes así todos los días, o llegó un trabajador necesitando el servicio por una situación y le respondes así, entonces después el culpable es el trabajador, el mal educado es el trabajador, el mal educado es el familiar del paciente. Pero aquel doctor, aquel médico que estudió, que pasó por una universidad, que debería tener un poquito más de conciencia, de apego a la situación, de no ser indolente, sino
ponerse en el zapato de esa persona, yo creo que debe dirigirse de una forma más cortés. Pero aplaudimos, por supuesto, esa iniciativa y que sigan las cosas buenas desde este punto de vista operacional de la tecnología, de la infraestructura, de las mejoras, siga sucediendo. Pero hay que tomar en cuenta a los trabajadores. Ese es el corazón de nuestra institución. No se está tomando en cuenta. No se está tomando en cuenta a los trabajadores. Entonces, este es el llamado para que ahora se haga una revisión para todos esos casos que tenemos en algunos procedimientos y todos esos casos que de alguna u otra forma están sucediendo y que no se le está dando la atención debida. Ahí tienen, por ejemplo, los compañeros de los talleres. Me acuerdo que tenían cada taller el abastecimiento de sus herramientas, materiales para el trabajo. Eso actualmente no sucede. Ahora, por supuesto, si vas a hacer un trabajo, bueno, te entregan una herramienta, es más, en vez de darte, te quitan. Ahí tenemos unos casos de una máquina de llave que es del taller de mecánica, que es para prestar un servicio a la institución, para alguna llave que se le haya perdido en algún servicio y que, bueno, a través de esa máquina, esos trabajadores, que hay cerrajeros calificados, puedan prestarle servicio. Bueno, las mismas autoridades de una gestión anterior agarraron y sacaron esa llave de ese taller. Una máquina que tenía más de 30 años en la institución, en ese taller. Ahora no se sabe dónde está la máquina. Y tenemos las pruebas de que se ha solicitado. No está la máquina en el taller. ¿Por qué se la llevaron? No se la llevaron los trabajadores del taller, sino las propias autoridades de una gestión anterior. Son cosas que llaman la atención y hay que decirlas. Ahora vamos a pasar al siguiente punto. Un punto importante que tiene que ver con los supervisores del hospital. Compañeros de trabajo que también tienen muchos años de trayectoria, muchos de ellos para llegar al cargo que tienen actualmente de supervisor tuvieron que comerse las verdes, aprender, cumplir con unos requisitos y llegaron a ser supervisores. Es decir, que hay supervisores que lo conocemos desde hace muchos años, que tienen más de 20 años de servicio, para no irnos tan lejos, más de 10 años de servicio y que se ganaron su ascenso porque cumplen con los requisitos, porque tienen conocimiento. Y este tema es importante porque me han llegado ciertos reclamos por parte de trabajadores que se sienten acosados, se sienten humillados por algunos supervisores. Bueno, déjenme decirles que aquí la idea es, y estamos trabajando para eso, de que no haya conflicto interno entre el supervisor y ese trabajador que está en una posición inferior. Inferior en el sentido de que tiene que cumplir ese trabajador con unas tareas y que el supervisor debe, por supuesto, dirigir unas recomendaciones, dirigir unas órdenes, unas pautas o unos lineamientos para que ese trabajador ejecute esas tareas. Pero ¿qué está sucediendo actualmente? Hay supervisores que no tienen conocimiento en algunas cosas. Puedo entender que el supervisor tiene unas órdenes de su coordinadora, tiene unas órdenes superiores,
pero también el supervisor debe tener conocimiento de que algunas órdenes de esa coordinadora puede ir en contra, en detrimento de los derechos de ese trabajador. Y por eso es que yo los llamo, y por eso es que estamos haciendo una planificación para que tengamos una relación muy, muy unida entre supervisor, ese trabajador y nosotros de este lado, de esta dirigencia sindical, para poder apoyarnos mutuamente y que no haya, vamos a decirlo así, ese roce, ese malentendido entre ese supervisor que sigue unos lineamientos y ese trabajador que posiblemente tenga razón en su reclamo. Hay trabajadores que cumplen con unas tareas, pero que en realidad también están afectando su salud. Simplemente por ejecutar una tarea, quedar bien con la institución, quedar bien con el supervisor, quedar bien con la coordinadora y por supuesto quedar bien con el servicio. Pero también hay un tema importante que tenemos que analizar muy bien. Ese trabajador que está prestando su colaboración posiblemente esté ejecutando una tarea y no se le esté dando los instrumentos que corresponden, o sea, el material que corresponde. Hay trabajadores que yo he visto haciendo los pipotes, por ejemplo, donde obviamente se deposita la basura y no tienen guante en ese momento. Y yo le hago la pregunta, ¿y por qué están lavando eso así? No, porque el supervisor me dijo que le tenía que hacer mantenimiento y que bueno, las bolsas las colocan más tarde, pero los guantes no se los suministraron porque hay que hacer un protocolo, porque posiblemente no es que se lo están negando directamente, sino que hay que hacer un protocolo, el supervisor no tiene los guantes al momento y el trabajador ejecuta la tarea. Pero ¿qué pasa si ese trabajador está cortado? Algo le sucedió y se cortó. Vamos a hablar de cosas que en la realidad suceden. Se cortó un dedo y lava ese pipote para colaborar, para estar bien con el supervisor, con la supervisora, con la coordinadora, y se le infecta ese dedo. Mi pregunta es, ese supervisor va a costear los gastos del medicamento, esa coordinadora va a costear los gastos del medicamento. La institución se va a hacer responsable de lo que le pase a ese trabajador si se infecta la mano. Eso es lo que no vemos, señores. Y siempre vemos que el trabajador es el rebelde, el trabajador es el que no quiere cumplir, el trabajador es grosero, y no vemos que el trabajador simplemente está exigiendo el cumplimiento de las mínimas condiciones que lo establece la LOCIMA y que el supervisor debe tener conocimiento, el manejo de algunas cosas de esa ley. Porque si el supervisor sigue unos lineamientos de esa supervisora y aún sabiendo que ese lineamiento está o va en detrimento de los derechos de ese trabajador, el supervisor tiene el deber de decirle a esa coordinadora, no puedo dar ese lineamiento por esto, esto y esto. Es decir, que los coordinadores o coordinadoras también tienen mucho desconocimiento de la ley. Lo vimos ahorita con el tema de las vacaciones. La coordinadora y el supervisor emiten y ordenan las vacaciones de esos trabajadores sin saber de que esos trabajadores tienen unos derechos. No les importa si sale un primero, un dos y le pagan el último. No les interesa porque no conocen la ley. Bueno, a través de este trabajo que hemos hecho, a través del uso de las instituciones, hemos logrado un poco regularizar esa situación. Y muchos de ustedes lo saben, que me han preguntado en los pasillos, qué bueno lo de las vacaciones, mira, me la dieron para el último. No puedo decir que Recursos Humanos actualmente, bueno, no ha hecho el esfuerzo, por lo menos está haciendo el esfuerzo de regularizar esa parte. Ah, que hay fallas, todavía hay fallas. Todavía hay supervisores que no saben cómo
proceder a la hora de otorgar las vacaciones o o a la hora de diligenciarlas o a la hora de que el trabajador le solicite las vacaciones. Y eso es importante, pues. Por lo menos estamos dando los pasos y estamos tratando de que esta situación se regularice. Entonces el tema de los supervisores es muy complejo y por eso hago el llamado a los supervisores, a los compañeros de trabajo, que entre ustedes no haya esa disputa, esa situación de confrontación en muchas ocasiones, en esa situación en la cual piensa el trabajador que el supervisor es el malo o el supervisor pensar que el trabajador es el malo. No, señores. Aquí se trata primero de que cada uno de ustedes tiene una función y ese supervisor también debe saber que hay directrices que son dirigidas por la coordinadora, que ni siquiera son trabajadores netamente del Hospital Universitario de Caracas, sino que son puestos a través de un nombramiento por una directiva, sea esta, sea la que venga, sea, eso va a suceder. Pero es posible de que ese coordinador tampoco tenga conocimiento de las directrices que emana. El supervisor debe saber que hay directrices que son viables, pero hay directrices que no son viables. Por eso es importante nuestra figura, por eso es importante que haya la suficiente comunicación con ese trabajador para que entre ustedes no haya ese conflicto. Ha sucedido, ha venido presentando ese conflicto desde este año, se han presentado muchos conflictos en la cual yo he tenido conocimiento y muchos supervisores saben que he llegado a hablar con ellos de la mejor manera, con la mayor decencia, como me caracterizo, a través del diálogo, de la comprensión, y muchos de ustedes a esta altura han aprendido muchas cosas que antes no sabían. Porque es importante que ustedes y nosotros caminemos de la mano. Y con ese trabajador que sigue una orden y que puede estar en descontento porque no está obligado a ejecutarla por una situación de condiciones de trabajo. Por ejemplo, si yo soy un trabajador, por ejemplo, del taller de electricidad y me estás ordenando ejecutar una tarea para, supongamos, cambiar una lámpara y no tengo tape, no tengo el destornillador y no tengo, por ejemplo, las mínimas condiciones de seguridad para yo poder abordar el problema, no estoy obligado a realizar esa tarea. Porque yo no voy a colocar esa lámpara, por ejemplo, en ese piso 1, en ese piso 2, o llámese piso 11, en algún servicio, sin colocarle su debido tape, sin hacerle todo su mantenimiento correspondiente, para que el mantenimiento sea, tenga durabilidad y para que no vaya en algún momento ocasionar algún tipo de impacto o algún tipo de situación que le salga más caro al hospital y que yo tenga responsabilidad por ese hecho. Porque ¿qué van a decir? El trabajador que colocó esa lámpara fue fulano de tal. ¿Qué va a decir ese trabajador? Lo que pasa es que la coloqué porque fue una orden, pero no tenía el tape. Y resulta ser que hubo un corte. Todas estas cosas pueden suceder. Entonces, no todo el tiempo el trabajador se niega porque no quiere, simplemente porque no tiene las condiciones, no tiene las herramientas. Eso pasa con las aseadoras que no tienen la bolsa en el momento, que no tienen los guantes. Eso pasa, por ejemplo, de aquel que trabaja con los desechos sólidos y que tienen que tener bolsas adecuadas, que tiene que tener guantes, que tiene que tener mascarilla. Aquellos trabajadores que están, que laboran directamente con lo que es la parte de seguridad industrial, con aquellos trabajadores que están en refrigeración, que también deben tener ciertos
materiales, herramientas para hacer las labores que corresponden, y así sucesivamente. Entonces, este programa de hoy ha sido dirigido para dos asuntos. Lo que está sucediendo con la infraestructura del hospital, con la mejora de los servicios, con la entrada de equipos tecnológicos de una gama importante, de una tecnología actualizada, pero que también no funciona la institución sin ese corazón que es necesario, como son los trabajadores. Trabajadores que están descontentos por tanta humillación, por el acoso laboral, por el tema del hostigamiento, el tema de la poca, vamos a decirlo así, por tanto despotismo, por tanto desapego a seguir las normas para el buen convivir, para esa relación entre supervisor y trabajador, esa relación que debe existir entre el Departamento de Recursos Humanos, la dirección y los trabajadores, porque en realidad no hay esa comunicación. Entonces, este es un llamado para las autoridades y por supuesto también dirigido a nuestros compañeros supervisores, que nuestras puertas siempre estarán abiertas para tener un diálogo fluido, para mejorar esa comunicación entre ustedes y los compañeros que están siguiendo sus órdenes, pero también ustedes deben saber que los coordinadores pueden emitir una orden y esa orden estar fuera de lo legal. Ese puede ser una orden que va en detrimento de los derechos de los trabajadores. Mucho cuidado con eso. Entonces, este es un trabajo en equipo, en equipo. Todo dentro de esta ley y por supuesto la LOCIMA, que los invito a que la visualicen, a que tengan conocimiento de que esa ley existe y que las condiciones de trabajo son importantísimas para que los trabajadores realicen sus tareas de forma eficaz y, por supuesto, motivados, pues. Así que, bueno, hago el llamado a estos supervisores que, bueno, que tenemos que avanzar. Ni los supervisores ni sus compañeros de trabajo son enemigos simplemente porque uno tiene más jerarquía que el otro o porque no. Aquí estamos en un plano, vamos a decirlo así, de igualdad, todos somos trabajadores y la idea es poder llegar a acuerdos que favorezcan la institución y por supuesto que el trabajador también se sienta cómodo, se sienta atendido pues en cuanto a sus condiciones de trabajo. Entonces, espero que hayan disfrutado este programa. El programa ha sido para los efectos de concientizar, por supuesto también entender que no solo la parte operativa del hospital, la fachada es importante, sino que el corazón, que son los trabajadores, es de suma importancia. Así que siempre agradecido con la atención. Dale un like, recuerda suscribirte al canal y bueno, por favor poner tus comentarios para que el canal siga creciendo como ha venido sucediendo desde que lo inauguramos. Así que bueno, le doy un fuerte abrazo y pásenla bien. Yo soy José Hernández y esta es la realidad.